Buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias por acercaros hasta aquí, hasta la última sala, allá al fondo, ahora después del café. La verdad es que, bueno, es un evento de desarrolladores, pero a veces los temas que tienen que ver con librerías nativas y estas cosas, pues no son para todos los públicos. Pero bueno, veo mucho más público del que esperaba, así que estupendo. Agradecer también a Codemotion, la organización de esta conferencia, y a todos los sponsors. Creo que la mayoría de los que venimos aquí somos desarrolladores y que se organicen este tipo de eventos en Madrid, pues es bueno para la comunidad, es bueno para nosotros como desarrolladores y también no deja de ser bueno para la ciudad. Así que ojalá muchos más y vamos a animaros a que vayáis al resto de eventos que hay durante el año, pues Comic, la TechFest, que seguro que a todos ellos vais, y que nos volvamos a ver por allí también. ¡Ey! Vale, lo primero, mi nombre es Javier García Sogo, soy ingeniero de software, estudié ingeniería industrial, pero empecé a programar desde muy al principio y ahí he seguido, es algo que me gusta y que espero poder seguir haciendo durante muchos años más. Trabajo en JFrog. JFrog es una startup, bueno, es una multinacional israelí con sedes en India, varias sedes en Estados Unidos, aquí en Madrid también estamos unos pocos, que desarrolla Artifactory, que es un gestor de paquetes binarios. Si trabajáis en corporates y en empresas así un poco grandes, yo creo que, 100% seguro que lo utilizáis. Y yo dentro de JFrog estoy en el equipo de Conan, que estamos aquí en Madrid, que estamos desarrollando un gestor de paquetes para C++. Conan fue un producto que empezaron dos personas de aquí de Madrid, los compró JFrog y bueno, gracias al apoyo de tener una infraestructura en una empresa, pues el producto la verdad es que está evolucionando muy bien. Estamos creciendo el equipo como podemos, así que si hay alguien que le gusta esta charla o que le gusta este mundo, después habla conmigo y firmamos el contrato aquí mismo. Sí, porque ya os podéis imaginar que como todos estamos desesperados intentando encontrar a alguien. Entonces, la verdad es que el proyecto es muy interesante si utilizáis otros lenguajes de programación como Python, como Node, pues sabéis que tener un pip, tener un NPM o un Maven en Java o cualquier gestor de paquetes de estos es imprescindible para que el ecosistema del lenguaje se desarrolle y para que se pueda programar cómodamente en él. Yo dentro de Conan, aparte de desarrollar el producto principal, pues me encargo del ecosistema, de desarrollar plugins para Visual Studio, para CLion, y entonces pues eso me lleva a programar en una variedad de lenguajes y a no tener muy claro a veces lo que hago. Y también me encuentro con que en ocasiones estoy duplicando la lógica entre diferentes aplicaciones, porque lo que codifico para el plugin de Visual Studio en C#, luego lo implemento también en el plugin de CLion en Java y evidentemente pues no es lo más óptimo. Entonces en mi vida yo siempre he sido un desarrollador de C++. Empecé haciendo simulación de sistemas reales, simuladores para formación de conductores de metro. Estos simuladores se parecían mucho a videojuegos muchas veces. Y luego también estuve en contacto con hardware, hice un máster de inteligencia artificial y bueno, hacías tus prototipos, utilizabas Python, me interesé por otros lenguajes y empecé a ver que cuando destapaba la API y miraba debajo de muchas librerías, lo que me encontraba eran librerías nativas, muchas de ellas escritas en C++ o en C, pero siempre... O sea, por mucho que yo me empeñara en utilizar un lenguaje, en ser purista, digamos, y decir, oye, no, yo utilizo Java, utilizo Python, veía que, igual que en Charles Heston en la película, por mucho que pensara que me había ido a otro mundo, C++ siempre había estado ahí. O sea, sabemos que no es el mismo lenguaje, pero bueno, muchas veces lo utilizamos casi indistintamente, ¿vale? O sea, permitidme esa licencia. Siempre había estado ahí. ¿Y por qué? Y esto es la pregunta que quiero responder a lo largo de esta charla. Yo creo que la razón fundamental es el tema de la lógica de negocio. Creo que ya desde el primero de COBOL, todos sabemos o nos han dicho que es imprescindible que haya una única fuente de verdad, que la lógica de negocio esté en un único lugar. Y sabemos que esto
No siempre es así, no siempre es posible. Nosotros mismos nos vemos copiando y pegando de diferentes zonas del mismo programa cosas que hacen exactamente lo mismo. Sabemos que no es lo ideal. En otras ocasiones nos vemos copiando por necesidad una lógica de un lenguaje y llevándonosla a otro. Pero bueno, estaremos de acuerdo en que en un mundo ideal sería muy interesante tener una única lógica de negocio, así todas las funcionalidades solo estarían implementadas en un sitio. Los bugs, ¿qué decir de los bugs? Por dos razones, porque solo hay que solucionarlos en un sitio, o a veces los usuarios son así y tienes que implementar el bug en el otro sitio si tienes la lógica de negocio copiada, porque los utilizan algunos bugs como features. Y si trabajáis con usuarios, pues es sorprendente lo que llegan a hacer. Y todo esto nos lleva a que no ya por las funcionalidades, sino por la sanidad del desarrollador, mantener un código que está duplicado, pues especialmente si el equipo es grande o hay varios equipos, pues se puede convertir en algo muy, muy complicado. Lo que decía, esto no siempre es posible. Hay veces que necesitamos diferentes lenguajes de programación por necesidades de negocio, porque esta aplicación o esta lógica de negocio hay que meterla en una aplicación que está funcionando en escala. O tenemos que desplegar en diferentes plataformas y bueno, el lenguaje generalmente sí nos va a permitir eso, pero a lo mejor lo que utiliza el equipo que despliega en alguna otra plataforma, pues no es lo que donde nosotros hemos implementado la lógica de negocio. Y en terrenos muy especializados, a veces el conocimiento del negocio está concentrado en un equipo y ese equipo programa en X. Y si te lo quieres montar en otro lenguaje, ellos te van a decir que no salen de X. Que ellos implementan ahí y si quieres, te lo llevas, lo copias y lo despliegas. Eso sí, entérate de cuando meten nuevas funcionalidades o cuando corrigen algún bug, actualizan un algoritmo o lo que sea. Y todo esto son problemas que evidentemente pues hemos tratado de solucionar. Por un lado, lo más sencillo es utilizar un lenguaje que te permita ejecutar en diferentes lugares. Ya está. Coge Python, que lo vas a poder correr en cualquier sitio. O, muy de moda desde hace ya bastantes años, microservicios. Oye, pues tu aplicación que tenías en C++, levántala en un microservicio, ponle una API y todos hemos vivido el boom de los microservicios, pero también somos conscientes de que eso a veces lleva unas complejidades a la aplicación que en principio decíamos, joder, para implementar esta funcionalidad parece mentira que necesite un equipo con un especialista en un lenguaje, otro especialista de otro, uno de DevOps, alguien que luego tenga que levante los servidores, que los mire. ¿En serio esta aplicación era tan complicada? ¿En serio eso que estábamos haciendo requería de 4 especialistas? ¿No sería mejor tener 4 personas conocedoras del dominio programando e implementando funcionalidades que tener a uno que es el que te está haciendo el trabajo y 3 que te están cuidando la infraestructura? Y yo cuando llego aquí siempre miro al pensamiento ese de decir, jolín, hemos perdido de vista el monolito, deberíamos habernos mantenido más cerca. Todo era sencillo con el monolito. Tú programabas, compilabas o como quiera que en tu lenguaje de programación generaras tu artefacto, lo copiabas, lo echabas al pozo, aquello arrancaba y oye, no había problemas de versiones, no había un problema, oye, que hay una brecha de seguridad en no sé qué versión de Docker, no sé qué, que hay que actualizar, joder, que este contenedor no tiene instalado no sé qué, ¿cómo lo instalamos? Bueno, problemas que no tienen nada que ver con lo que tú estás vendiendo, con tu negocio, pero que te has echado a la espalda. Testear sistemas distribuidos es infinitamente más complicado que testear un monolito. Y bueno, creo que hay muchas razones que a veces, aunque a todos nos gusta jugar con Docker y montar el clúster con Kubernetes y estas cosas, pero bueno, hay razones por las cuales yo a veces lo miro con envidia. Y a lo largo de la charla, yo lo que os voy a proponer como ejemplo es un generador de números aleatorios. O sea, no quiero entrar en el código del generador, ni va a ser el generar en una uniforme
de una uniforme, sino pensando en generar números aleatorios de una distribución un poco más compleja, que requiera un mínimo de algoritmo. ¿Vale? Bueno, ese es el tweet que tengo ahora fijado. Si alguno hace retweet, lo mismo sale en la presentación ahora, ¿vale? Entonces, todos sabemos lo que es un generador de números aleatorios. Básicamente tú llegas, tiras los dados, genera un número aleatorio y elige, con ese número aleatorio, eliges en este caso está eligiendo de las personas que han hecho retweet. Vuelves a tirar los dados, sale otro número y hay otra persona que gana el gallifante. Claro, lo siguiente es esto, si alguien me pide, oye, que yo lo gané antes, le digo, no, lo ha ganado Kate. Me dice, no, yo lo gané antes. Evidentemente así no vale. Necesitamos números pseudoaleatorios, que son los que tienen todos los lenguajes de programación realmente. Entonces meteremos una semilla y ahora cuando tiremos los dados, pues nos va a salir siempre el mismo número. No hay problema. Si cambiamos de semilla, nos sale otro número y, bueno, parece que alguien en la sala sí que ha hecho retweet. Luego te llevas una rana, ¿vale, Raúl? Bueno, y eso, pues todos los lenguajes de programación evidentemente permiten generar números pseudoaleatorios porque reproducir el comportamiento es algo fundamental. Durante la preparación de esta charla vi que, curiosamente, JavaScript no permite asignar semillas a su generador de números aleatorios, por lo menos al de la librería. Curioso, nada, como anécdota. Y en el mundo de la inteligencia artificial, los generadores de números aleatorios son fundamentales, especialmente cuando te metes en el mundo, en el dominio de la simulación o sistemas de Monte Carlo, cosas así. Básicamente los sistemas están compuestos de dos partes. Por un lado está el generador de aleatorios, por otro lado está el modelo que codifica las reglas, y con esos dos componentes, con la aleatoriedad más el determinismo del modelo, obtenemos comportamientos probabilísticos, que son lo que realmente nos interesa. Que a fin de cuentas en nuestro negocio, sea el que sea, nos interesa esa distribución de probabilidad con la cual puede ocurrir el suceso que nos interesa. Y en este mundo son importantes tres cosas. La aleatoriedad en sí, que no es algo trivial. O sea, generar números aleatorios es algo muy, muy, muy complicado. De hecho, hay mucha literatura, muchos papers, y estoy convencido de que hay gente trabajando en generadores de números aleatorios mejores de los que hay ahora. La reproducibilidad, ya veremos por qué, pero la idea es esa. O sea, no me vale que los números sean realmente aleatorios, yo tengo que poder reproducir mis experimentos. Y el rendimiento. Eso, cuando trabajáis en sistemas que hacen un uso intensivo, os daréis cuenta de que generar números aleatorios se puede llevar más de la mitad del tiempo que está en ejecución tu programa. O sea, es algo increíble la cantidad de números aleatorios que se necesitan para algunas cosas. Lo que decía, los modelos no son sencillos, pero normalmente están programados ahí y sí que te los puedes copiar a otro lenguaje de programación. Y en este sentido son mucho más complicados realmente los generadores de números aleatorios. Pensad que no es simplemente, o sea, para tener buena aleatoriedad no es simplemente tirar una moneda y lo que salga tirarla varias veces y así voy teniendo números aleatorios. Son algoritmos muy complejos que hacen uso de registros de memoria, que hacen operaciones por ahí dentro, y que por lo tanto dependen mucho del lenguaje de programación, del runtime donde corren. O sea, lograr reproducibilidad en los números aleatorios es pues prácticamente imposible. O sea, los generadores de números aleatorios sí, pero cuando metes muestreo de una distribución que necesitas hacer operaciones en coma flotante y cosas así, es, o sea, virtualmente imposible generar esa reproducibilidad. Y esto, claro, es muy importante en algunos negocios. Por ejemplo, esto es la simulación del precio de una acción, que es lo que puede hacer cualquier librería cuantitativa que utilicen en un banco. En horizontal el tiempo, y cada uno de esos caminos es la evolución del precio de una acción. Entonces van tirando números aleatorios. Todos los caminos empiezan en el mismo sitio, números aleatorios, la acción sube en este camino. La acción en este otro camino, pues sube, baja, tal, no sé qué. Lo que hace el banco es cortar en la fecha que le interesa,
ver la distribución de probabilidad de los precios de las acciones y en base a eso toma decisiones. Por ejemplo, te concede o no un préstamo. Y el regulador lo que exige desde hace ya bastante tiempo es que tú le puedas explicar al cliente, si te lo pide, por qué le has concedido el préstamo o no. Y el banco durante no sé cuántos años tiene que guardar esta simulación. ¿Qué hace el banco? No puede guardar tantos números de tantas simulaciones. Guarda la semilla, guarda el algoritmo y es capaz de reproducirlo. Necesita generar los mismos aleatorios. También en las tragaperras. O sea, evidentemente tú en una tragaperras no vas a poder implementar tu generador de números aleatorios que siempre hace que ganes cuando tú vas. Eso van a ser algoritmos validados, probablemente regulados por ley, probablemente que te los sirven ya empaquetados y tú eso no lo puedes tocar. Aquí en este caso no estamos hablando de... O sea, necesitas reproducibilidad de la distribución de probabilidad que genera el algoritmo para saber que esa máquina no está trucada, vaya. Y claro, con todo esto, pues el gran problema es ¿cómo consigo yo tener la misma lógica de negocio sin añadir complejidad, ¿vale? Aceptadme eso, o sea, no quiero montar mi aplicación en un microservicio, no quiero exponer una API, ¿por qué? Porque no me apetece, porque los tiempos de latencia no son asumibles para mi aplicación, por ejemplo. ¿Y cómo consigo desplegar esa lógica de negocio que es la misma en varios entornos? Y claro, o sea, básicamente se resume a, ¿puedo construir un monolito donde para diferentes lenguajes de programación esté utilizando el mismo binario, a fin de cuentas? Porque lo que me garantiza que es reproducible esto, si diferentes runtimes me dan diferentes números o diferentes lenguajes al sumar dos números me dan diferentes resultados, que para los que no seáis así muy técnicos ocurre, sumas dos números en diferentes lenguajes y obtienes diferentes resultados. Entonces, ¿puedo utilizar el mismo binario? ¿Puedo construir un monolito en diferentes lenguajes que utilice el mismo binario? Y eso es lo que, como empezó esta charla. Dije, venga, pues acepto el reto. Vamos a ver cómo hacerlo. A ver, ¿qué pasa aquí? Vale, entonces el problema que yo pretendía mostrar, solucionar, es pues mi lógica de negocio es muestrear de una distribución log normal con una media, bueno, una mu y una sigma determinada de tal manera que obtuviera siempre los mismos resultados. ¿Sabes? O sea, si paso diferentes... Esto lo hago para lucir un poco, ¿vale? Porque es que me lo he currado. Si paso diferentes valores me dará diferentes resultados, pero si paso los mismos, la distribución la distribución de lo que muestreo es la misma, ¿vale? Entonces los resultados que obtengo deberían ser iguales. A ver, que volvemos al... Y así empecé, dije, pues venga, vamos a picar código en diferentes lenguajes y vamos a ponernos a ello. Toda esta presentación, todo el código que vais a ver, la presentación en sí y todo está en ese repositorio de GitHub, ¿vale? O sea que podéis consultarlo, no hay ni trampa ni cartón. ¿Qué piezas necesitaba? Necesitaba una librería nativa que compilara y que contuviera mi lógica de negocio. Necesitaba añadir una capa para diferentes lenguajes. Esa era la otra premisa del desafío, que tú me pudieras usar desde Python, desde Java, y yo te sirviera siempre los mismos resultados. Y evidentemente, teniendo esas dos cosas, necesito una capa que me haga ahí la transición entre la librería nativa y el lenguaje que esté utilizando. Básicamente esto. Mi monolito, el wrapper en cualquier lenguaje, dentro embebida la librería nativa e intercambiando datos entre ellos. Y esto es lo que os voy a contar, a ver cómo me lo monté. Un poquito más en detalle, la librería nativa va a necesitar una interfaz de C. Sabéis que C es básicamente el lenguaje más compatible del mundo y que todas las librerías dinámicas de vuestro ordenador, yo diría que todas, no lo sé, lo que tienen es una interfaz de C a la cual se va haciendo llamadas y responde con datos. Y a ambos lados lo que necesito es una capa de serialización y de deserialización de los datos. Así es como me lo he montado. Esto no lo he inventado yo,
Entonces, si queréis buscar más por ahí, podéis buscar sobre el patrón reloj de arena, o también en charlas que a veces las llaman el método salami, así por las capas, también podéis encontrar, vamos, muchas cosas parecidas a estas. Y uno de los puntos que más me preocupaba era el intercambio de los datos. Muchas veces, cuando hacemos llamadas a librerías nativas, lo que nos reducimos es a intercambiar tipos muy básicos, que tengan la misma representación en los dos lenguajes. Básicamente pasamos el trocito de memoria y el que lo escribe, o sea, el que lo lee va a, digamos, leer el mismo dato que el que lo escribe. Eso tiene sus limitaciones. Básicamente puedes pasar esos tipos básicos y arrays de esos tipos básicos. No era suficiente para lo que yo quería. Entonces dije, hay otra técnica para hacer esto, que es utilizar la serialización de una estructura de datos arbitrariamente compleja, la serializas en un churro de bytes, la pasas y en el otro lado, en la librería nativa o en el otro lado, según hacia donde estés pasando, la deserializas, reconstruyes esa estructura y tienes ahí unos tipos de datos que puedes tener mapas, vectores, objetos, estructuras de datos compuestas. Básicamente cualquier cosa que vayas a necesitar lo puedes hacer. Y esto, bueno, yo elegí la librería de los Google Protocol Buffers, pero hay muchas otras, Flat Buffers, hay Apache también tiene algunas, vamos, o sea, que no es que haya que hacerlo con esto, sino que hay muchas maneras. Ventaja también de elegir algo de esto, que genero código para todos los lenguajes en los cuales iba a trabajar y no estoy utilizando cosas específicas de cada lenguaje. No estoy utilizando cosas específicas de Java para llamar a mi librería nativa, de Python para llamar a mi librería nativa, sino que todas van a utilizar el mismo mecanismo. Los mensajes de Protocol Buffer son extremadamente simples, pero también extremadamente potentes. Tampoco hay mucho más que hacer con un mensaje. ¿Qué necesito pasar hacia adentro en mi experimento? La petición de muestras. ¿De qué está compuesta? Una semilla, porque ya hemos visto que es necesario poder suministrar una semilla para que el generador de aleatorios genere la misma secuencia. ¿Cuántas muestras necesito? Y la descripción del modelo. La descripción del modelo, pues, de un enumerado que me lo identifique y una serie de parámetros en un mapa. Tampoco vamos a entrar ahí, ¿vale? Y de vuelta, las muestras, que son un vector de números, y bueno, también lo acompaño de la semilla y del modelo para saber qué fue lo que lo generó. La librería nativa, ¿qué es lo que tiene? Pues esto es así de feo, una interfaz de C, pero bueno, como la vamos a escribir una vez, solo una vez, y luego no vamos a volver a mirarla, ni cuando necesitemos pasar más datos ni nada, pues tampoco es tan grave. Lo hacemos una vez, lo hace alguien que sepa más o menos, lo hace mejor o peor, pero eso es sólido como una roca y no va a hacer falta cambiarlo nunca. ¿Qué tres argumentos necesita la función que vamos a utilizar, esta función de muestreo? Necesita, por un lado, evidentemente, el mensaje de la petición y luego otros dos argumentos que son un poco triquis, que os explicaré por qué, que uno de ellos es el contexto desde el cual estoy llamando y otro es una función de callback. El contexto es necesario porque en algunos lenguajes, cuando entras en la librería nativa, luego llamas desde el callback otra vez al lenguaje, necesita ese contexto para saber dónde estaba y continuar la ejecución poder reconstruir el estado y seguir desde ahí. Pero básicamente es un puntero, no es nada muy grande. Y la función de callback, que la vemos ahora. ¿Qué hace la función de la librería nativa a la que llamo? Nada, súper sencillo. Le llegará el mensaje aquí, en la petición, lo parsea para reconstruirlo desde el serializado, va a llamar a mi lógica de negocio, hará lo que tenga que hacer por ahí dentro, y luego va a llamar al callback, pasándole los resultados, ¿vale? Le pasa los resultados serializados y luego una variable con el estado que le va a decir si todo fue bien o algún error o algún mensaje que quiera comunicarle a quien le llamó. ¿Cómo funciona esto? Así de simple lo del callback. El flujo de ejecución va a ir por el wrapper en el lenguaje que sea, en cierto momento construirá el mensaje con la petición, llamará a la librería nativa hace su negocio, reserva memoria,
que eso ahora os cuento por qué lo del callback es tan interesante, reserva memoria, le devuelve los datos que ha calculado en el callback, quien llamó o bien los usa o bien se los queda, devuelve el flujo a la librería nativa que libera la memoria, que esto es muy bueno, el mismo que reserva es el mismo que libera, y luego el flujo continuará en el wrapper. Todo, bueno, sabéis que los que picamos código C++ y estas cosas siempre se nos dice lo de la liberación de memoria, que es súper complejo. Nah, es súper simple, pero es súper importante. Lo del callback me permite, uno, fácilmente, quien reservó la memoria es la librería nativa y va a ser quien la libere, y dos, desde el que llama, no tengo que preocuparme por decir, oye, te paso un buffer más grande o más pequeño. Como lo reserva la librería nativa, que es quien está generando los datos, el buffer tiene el tamaño que tiene que tener. Ningún problema. O sea, esto así no nos va a dar ningún problema. Y claro, pues me hice ejemplos para diferentes lenguajes de programación, básicamente para todos los que conocía y alguno con los que me apetecía trastear un poquillo, que era la excusa también para tocar algunos otros. Eso sí, todos ellos, la parte que no es mi especialidad, que es el lenguaje este que utilizo como wrapper, siempre el mismo ejemplo, muy sencillito. Cargar la librería nativa, mapear las interfaces esas de C que hemos visto, crear el mensaje con la petición y serializarlo, llamar a la librería nativa, esa librería nos devolverá en el callback un mensaje que reconstruimos y ya está, tenemos ahí las muestras. Y esto son 4 líneas de código en cada lenguaje. Así que toda la lógica está en el otro lado, que es como yo quería. Os voy a enseñar el ejemplo de Python, ¿vale? Porque, bueno, me parecía uno bastante sucinto a efectos de enseñároslo y porque en otros, la verdad, el código a lo mejor no es tan limpio. Pero bueno, los podéis ver en el repositorio. Lo que decía, necesito el path hasta la librería dinámica para cargarla en memoria. Aquí para Python estoy utilizando ctypes, o sea, no es ninguna librería rara. Es lo que, vamos, o sea, me lo da el lenguaje. Cargo la librería. Después, ¿vale? Voy a muestrear de una log normal. En la librería hay más distribuciones, ¿vale? Muestreo de una log normal. ¿Qué necesito? Describir el modelo, que era el identificador y los parámetros del modelo, ¿vale? Luego llamo aquí a otra función que realmente es la que me crea el mensaje con la petición, que necesitaba la semilla y el número de muestras. Aquí estoy serializando y aquí, bueno, estoy llamando todavía a una función de Python que ahora vemos, pero básicamente le digo, oye, vas a llamar a la función esta sample que estaba en la interfaz de C, pasándole el mensaje serializado. Esta es la función esa de Python que me he montado para que todas pasen por el mismo sitio. Lo que hace, llama a la función, en Python no necesitas el contexto para recuperar el flujo desde el callback, perfecto, más sencillo, y en esa función lo que le pasa es el mensaje serializado, ese sample request y el callback. El callback que he definido justo ahí arriba. En el callback me van a venir los datos y me va a venir ese estado de si todo fue bien o fue mal. Código sencillito para deserializar. Si el estado fue bien, tampoco me he roto la cabeza aquí, ¿no? Si el estado fue bien, deserializo los datos. Y si no, pues no hago nada y ya está, ¿vale? Y después de hacer todo esto, mi función esta de Python, pues devuelve como valor de retorno el estado con los datos y ya está, nada más. Y os muestro un ejemplo. Esto también en Node. Aquí lo que estoy haciendo es la presentación está conectada con un servidor de Node que tiene la DLL de C++ embebida. Cuando yo hago clic ahí en lo de Node, hace la petición, el código de Node carga la DLL, serializa el mensaje con la petición, intercambia los datos, tal, y me los devuelve a la presentación y los muestro. De esta manera, o sea, el flujo es ese. Si le pido distinto número de muestras, pues me devuelve distinto número de muestras, tal, cambio los parámetros, cambio la semilla y voy obteniendo cosas distintas. Pero siempre que pido con los mismos parámetros obtengo exactamente los mismos resultados y los obtengo de mi librería donde tengo codificada toda la lógica de negocio. A ver. Y esto, pues desde el resto de lenguajes que veis ahí, también está implementado en el repositorio.
Desde Java, esto bueno, es la llamada a la consola. Desde Java, tal, no sé qué, le paso. Bueno, esta tiene embebida la DLL y hace el juego ese. Java va a llamar a la función, la recibo en C, mi lógica de negocio, justo este mensaje antes del callback, en Java recibo los datos en el callback, vuelvo a C para destruir la memoria, no sé qué, y vuelvo a salir a Java. Pinto los datos. Sencillo, o sea, los programas de los otros lenguajes son triviales. C++, lo mismo, un ejecutable al cual le paso la librería. Python, exactamente lo mismo, un ejecutable, vale. Ejecuto en Python este ficherillo y le paso la librería. En Go, en Rust sudé horrores para hacer esto. Por eso me cansé y esto no está bien alineado porque... Pero quiero un pull request tuyo. Vale, Juan. En Node, pues exactamente lo mismo. Y todos estos lenguajes están utilizando la misma DLL. No sé si queda tiempo, pero vamos, si queréis, o sea, podemos compilar la DLL metiéndole algo ahí para ver que efectivamente, o sea, es siempre la misma DLL a la cual se está llamando desde todos estos mensajes. O sea, desde todos estos lenguajes, perdón. Y os animo, eso, si os parece interesante o si no os lo creéis, pues que cojáis, bajéis el repo. Ahora el código no está todo lo limpio que debería, pero bueno, lo podéis probar vosotros mismos. ¿Y qué conclusiones saco yo de esto? Que, vale, para nuestros proyectos hobby, a mí el primero, o sea, a mí me encanta montarme un Jenkins, un Artifactory, aunque no sea necesario, llamar desde GitHub al Jenkins que tengo en mi máquina, en un Docker, ¿sabes? Que se compilen ahí las cosas, subir las Artifactory y luego consumirlas desde otro lado, tal, no sé qué. O sea, me encanta utilizar tecnologías. Pero cuando voy a la empresa y lo que hay que hacer es productivo, cuando los usuarios me van a mandar problemas reales que tienen, cuando tengo que solucionar esos problemas y cuando quiero ser lo más eficiente posible, a veces echo de menos que toda la lógica esté en un único lugar. Y realmente en mi trabajo me planteo crear una librería nativa y llamarla desde esos plugins que os decía para tener que cuidar solo un trozo de código. Porque en el monolito, o al menos en vuestra librería que hace una funcionalidad, pueda ser solo esa librería un monolito, es mucho más fácil testear. Vuestra aplicación va a ser más sólida, los deploys no vais a tener grandes problemas y no vais a añadir una complejidad extra. ¿Por qué hice yo esto en C++? Porque lo podríais hacer en otro lenguaje como Go o como Rust. Porque bueno, yo llevo más de 10 años programando en C++, trabajo en un gestor de paquetes para C++, llevo el grupo de usuarios de C++ de aquí de Madrid, entonces esas eran mis razones. Pero estoy convencido de que los desarrolladores de TensorFlow, de Quantlib, de PyTorch, de NumPy, de ROS, de Qiskit, que es el lenguaje de cuántica de IBM, estoy convencido de que ellos tienen otras razones y que están más relacionadas con esto. Es un lenguaje potente, es sencillo, de verdad. Si hace tiempo que pasasteis por allí os asustó, volver a acercaros con los nuevos estándares os va a sorprender. El ecosistema está mejorando y la comunidad es súper amigable. Y bueno, esto era básicamente lo que quería contaros. Así que muchas gracias por venir y espero que os haya servido. ¿Alguna pregunta? Si tenéis preguntas, regalo rana. Y si no, luego también, si sobran. Pero bueno, mejor si es por alguna pregunta. Python tiene una forma más natural de integrarse con C. ¿Esto de serializar el mensaje usando Messagepack tiene un impacto en la performance o es casi nativo, no se nota? O sea, cada lenguaje puedes encontrar alguna librería o algún paquete que cuando buscas y dices, ¿cómo me comunico con una librería en
En C, desde Python, desde Rust, te van a decir, oye, pues utiliza este módulo, utiliza este paquete, que es súper cómodo. Pero eso implicaba en mi lado, que no soy desarrollador de Java, de Python, de Rust, tal, aprender a gestionar cosas de una manera que a mí no me resultan naturales. Mientras que llamar a la interfaz de C utilizando un tipo básico, un único tipo básico, que es ese stream de bytes, es sencillo implementarlo de la manera, digamos, más rudimentaria que te permite Python o que te permite cualquier lenguaje. Y había otra pregunta que se me ha ido de la cabeza, perdona, que era, o sea, por un lado, que si Python... el problema de performance. No me he metido en ello y no lo he estudiado. Sí he encontrado un blog en concreto que hacía un análisis un poco exhaustivo, una pena que no tengo el link aquí, que decía que encontraba que la estrategia de serializar, pasar la información y de serializar, en muchas ocasiones era más rápido, o sea, según el tamaño del mensaje, era más rápido que andar convirtiendo los datos uno a uno. Porque cuando conviertes de uno a uno, o sea, como que eran muchas llamadas en plan de este entero, ta, 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 ta. Mientras que lo otro es, serializa, aplana, pasa solo una vez y recupera. O sea, que en ocasiones puede llegar a ser más rápido. O sea, esta persona decía que incluso, vamos, que era más rápido. Y hay luego librerías que los datos ya no los guardan en la estructura de origen, sino que incluso los guardan serializados, con lo cual no pierdes tiempo en serializar y luego solo tienes, digamos, una penalización cuando accedes, que lo deserializa, pero no, o sea, que eso hay veces que está hasta optimizado dentro de estas estrategias de paso de mensajes. Así que por eso no tengas miedo. Rana. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias por venir y no se olviden de valorar antes de irse, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.